muchachos? Vamos a la última clase de las claves de la luz, de técnicas de cámara. Este es un pequeño, digamos que repaso de todo lo anterior, pero con una perspectiva un poco más artística y narrativa. Ya lo hemos hecho todo bastante técnico, ¿no? Bueno, como siempre nos identificamos en el IGAT. Y hay que verlo también de otra forma, no solamente con los valores, que los grados, que los milímetros, que la velocidad, de todo esto, sino también hay que verlo por otra forma, de otro ángulo, un ángulo más narrativo y también artístico. Ya son cosas diferentes, pero que van de la mano. Más aún si voy a hacer algo como un cortometraje, una película, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer como que un compendio final de todas estas partes de la cámara, pero de otro punto de vista, ¿verdad? La narrativa de la cámara nos convertimos en el ojo. Esto obviamente es orientado al trabajo de un director de fotografía, ya que es lo que más que nada estamos aprendiendo acá, hacer como que un poco identificar los planos, la forma de iluminar, los movimientos, el ángulo. Nosotros nos convertimos en el ojo del director. Es imprescindible saber qué interpretar y cómo lo contarlo, o sea, qué y cómo lo quiere contar el director para crear un estilo. No solamente se define por medio del guión, sino que es lo que hace entonces obviamente el guionista, pero que el director define como final, sino también el guión técnico, que ya es lo que hace el director de fotografía. Entonces yo debo interpretar cómo lo quiere contar el director. Bien, hablamos de las ópticas, ¿verdad? Hablamos de los lentes. No solamente hay que escogerlo por ver cuál queda mejor, porque el acá es más luminoso, o acá me desenfoca más o desenfoca menos. Vamos a ver ahora, no todos, como ya lo vimos antes, ustedes ya lo tienen grabado, sino vamos a ver es un poco más a un nivel general las ópticas, qué uso puedo darles yo para poder tener como que un tipo de narrativa específica. Ópticas angulares, las gran angulares. ¿Se acuerdan que hablamos que la más amplia era el ojo de pez, 90 grados, no, 180 grados, todo esto, ya, y va bajando hasta los 18, 24 grados, no, perdón, sí, más o menos sería así, milímetros. Es decir, yo llego, por ejemplo, a un ojo de pez, que son 8 milímetros, y voy llegando tal vez hasta los 18 milímetros, que podría ser todavía considerado un gran angular, aunque ya 18 es bastante cerrado. Pero te da justamente esta amplitud, te muestra muchas cosas, y acerca a los personajes y nos aleja de los fondos. Esto obviamente es una distorsión de óptica del mismo lente, pero generan una conexión con los protagonistas y provocan líneas de fuga, una perspectiva mucho más amplia, que da una sensación de infinidad. Esto no lo habíamos visto de esa forma cuando hablamos de los grandes angulares. Entonces, sepan que ustedes pueden crear ese tipo de conexión con un personaje, definiéndolo tal vez, o mostrando un momento súper clave del mismo, usando un gran angular. Aquí obviamente hay unos planos muy chéveres, en Fallen Angels de Chris Doyle, por ejemplo, cómo se usa el gran angular, en este caso, para poder dar estas perspectivas. Te acerca al personaje y te aleja del fondo. Ópticas normales, no hay mucho que decir, simplemente las ópticas que permiten tener una visión muy similar o parecida a la del ojo humano. De esto son las que más se van a usar, las más habituales. Hay con zoom o sin zoom, las que son variables. Un 18-55, por ejemplo, es una óptica normal en teoría, con zoom, pero que normalmente va a tener poca apertura. Depende también de las aperturas. Si tengo tal vez un lente fijo de 35 milímetros, un lente 50, que va entonces a darme chance a un desenfoque del fondo. Pues en este caso yo creo que este es uno de 35 milímetros, bastante amplio el diafragma,
porque se desenfoca bastante bien atrás, ¿no? Esto es lo más parecido a lo que tal vez puede ver el ojo humano. Bien, este puede ser técnicamente un lente de 35 o 50, igualmente acá, ¿no? No significa que solo las lentes, las ópticas normales van a desenfocar el fondo. Yo puedo tranquilamente enfocar todo, ¿no? Ya saben, cerrando más el diafragma, puedo que todo se vea completamente enfocado. Los teleobjetivos, también los vimos, eran los grandes, ¿se acuerdan? Los que tenían zoom súper amplio y llegaban a 200, 300, 400 milímetros, son súper grandes y hacen un zoom súper, te acercan muchísimo a unas grandes distancias. Entonces, normalmente tú lo usas para eso, ¿no? Un teleobjetivo, por ejemplo, se usa mucho en los eventos deportivos para hacer zoom, ¿verdad? Te acercas, te alejas, pero para el cine ya le puedes dar también un estilo. Los teleobjetivos provocan que el fondo se desenfoque, obviamente, y aplaste al personaje. Esto te da una sensación de aislamiento y agobio. Por ejemplo, en este plano que está aquí, de Hero, yo lo hubiese hecho tranquilamente con un lente de 50 o 35 milímetros, bien amplia la apertura y listo. Pero si hubiese visto el personaje más ancho, más amplio, con más, no sé, más presencia. Acá, con este lente teleobjetivo, al hacer esto, obviamente, yo debo alejarme muchísimo para poder llegar a un plano como este con un lente de 200 o 300. Obviamente es incómodo, pero en cambio gano, mediante el uso de este lente, esta sensación de aislamiento y agobio porque el mismo personaje se aplasta, es más angosto. ¿Ya? Bien manejado esto puede también, como ven, dar también algún tipo de estética. Ahora, ¿qué otro problema tenemos? Porque yo sí he grabado con lentes tele, he tratado de hacer escenas y es muy complicado, por ejemplo, estabilizarlos. Si ustedes hacen un plano como este, súper cerrado, ¿verdad? Súper cerca, el mínimo movimiento, si tenga un estabilizador, se va a ver mal, se va a ver súper pesado. Entonces, obviamente, si tienes el hardware o si vas a dejar estática la toma, bacán. Pero si tienes un estabilizador, hay que hacer pruebas a ver si la estabilización es suficiente para poder hacer algo como esto con movimiento, ¿no? Es lo único. De ahí, interesante, por ejemplo, que es verdad, uno sabe esto, pero realmente no había pensado cómo aplicarlo tal vez en una historia. Normalmente yo no uso lentes tele en cortos, pero ya los voy a empezar a usar. Miren este plano, por ejemplo, también es tele. El desenfoque es bien diferente a un lente normal. Es como que es diferente, o sea, es como que más blur, es un blur diferente. El aislamiento, obviamente, los que vieron la película León el Profesional saben pues, ¿no? que estos dos son súper cómplices, están solos en un mundo súper violento y bueno, te ayuda muchísimo esta sensación justamente de agobio y aislamiento que ambos tienen, o más que nada ella, ¿no? Él está preparado, pero en cambio la historia en sí, ¿no? El momento en el cual ellos deben huir o están tratando de buscar de vengar a quien mató a los padres, bueno, todo lo que pasó antes en esta película. Por último, en Shame, yo aquí sí, realmente no sabría decirles si esto realmente es un lente tele. Dicen que sí, pero bueno, no noto la diferencia, o para colmo está de un lado, o sea, entiendo que lo hagas así para poder ver cómo lo estamos haciendo más angosto, pero acá no, acá tranquilamente puede ser un lente 50, tal vez el fondo, la forma, la manera del desenfoque, lo que atrás puede ser, habría que ver la diferencia. Pues es interesante, por ejemplo, un día en prácticas, hacer un plano con un teleobjetivo y analizar cómo se desenfoca el efecto, ¿no? y la forma en la cual te hace más angosto. Es interesante, uno puede entonces con esto también tener otro tipo de estilos, ¿verdad? En este caso, el teleobjetivo te hace más angosto, te agobia, el gran angular te acerca y te aleja del fondo. Muy interesante. Recordando ya para terminar, la composición y el encuadre, no habíamos hablado de las filas y columnas, siempre cuando hablamos del encuadre, más que nada, lo que más nos fijamos, y me incluyo, es en la ley de tercios y en los 4 puntos principales. Pero vamos a ver ejemplos en los cuales
se aplica no solamente los puntos importantes de la ley de tercios, sino también las filas y o columnas, ¿ya? Y eso también nos va a llevar luego a lo que va a ser la siguiente forma de composición. Normalmente usamos ley de tercios, dividimos en 3 partes iguales y ¡pum! Podemos hacer cosas como esta. Entonces miren que normalmente un plano como este, él ocupa todo este cuadrante y en este caso los malos, el cuadrante del medio. Podemos también componer en base a las líneas, es decir, perdón, filas y columnas. Este plano a mí me encanta. ¿Ya? A partir de ahora voy a parar más bola a estos encuadres, por ejemplo, en el medio. Súper interesante. Miren esto, aquí no le paró bola a las líneas, a las columnas, a las líneas verticales, únicamente a las horizontales. En la primera están las ventanas, en la segunda totalmente es de la espada, y en la última se ven los malos, en la parte de abajo. Lindo plano. También, ¿no? Se usa, en este caso, un gran angular para poder mostrar la mayor cantidad de espacio y a los personajes únicamente en la fila del medio. Súper, súper interesante. También podemos usar la simetría, ¿no? En el medio, tal cual. Aquí tenemos un plano simétrico, hemos visto algunos en los cuales está completamente en el medio y prácticamente es lo mismo de un lado y del otro, ¿no? A pesar de que puede haber una diferencia, y eso obviamente también tiene un poquito de movimiento, está bien que haya diferencias, pero esto es una composición simétrica. Proporción áurea, ¿se acuerda que hablamos de esto un poquito, que era un poco complicado? A entenderlo de la forma en la cual tú podrías usarlo prácticamente, porque esto tal vez se puede ver un poco complejo, yo creo que la mejor forma de aplicar esta proporción áurea es dividirlo o por filas o columnas en 2 por 1. Miren a lo que me refiero. ¡Pum! Si yo hago aquí 2 filas, una fila la dejo entera y la otra la divido en 2, 1 y 2. Entonces, yo puedo componer en base a lo que voy poniendo o no estoy poniendo. A cada personaje aquí se le puso un cuadrante, ¿ya? Y se dejó el cielo con una gran parte. Muchos dirían, ese plano está mal, tiene mucho techo. Sin embargo, la proporción áurea se encuentra mucho en la naturaleza y por ende te da una belleza implícita prácticamente en este tipo de planos. Uno dice, pero qué raro, ¿por qué se ve bien ese plano si está mal encuadrado? Pues no, tiene un encuadre, una proporción áurea. Yo les diría, dividan filas o columnas, una el doble y las otras una y una, ¿no? Y ahí ustedes pueden tener planos como este, muy bonito. Aquí en cambio, 2 filas, la primera de arriba está dividida en 2 y la de abajo está el doble, 4, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de este plano? Que esta parte, miren cada parte del encuadre, me encanta. Esto está súper iluminado y acá está súper oscuro. En la parte de abajo está inclinado, aquí él está en blanco y él está en negro. Él está en la parte más clara y él en la parte más oscura. Entonces, ustedes pueden interpretarlo de 1000 formas acá, ya a pesar de que no es que el uno es malo y uno es bueno, simplemente uno está enseñándole y el otro está aprendiendo. Pero es muy interesante cómo se ha compuesto esta escena. Ya, vean lo que se puede hacer con la proporción áurea. Mira que ahí, por ejemplo, aunque también podríamos llamarlo tal vez una pequeña ley de tercios, pero no, en realidad aquí arriba no habría nada. Esto es una proporción áurea dividiendo, en este caso en 2 y acá en 4. Hemos hecho hasta ahora 1 y 2, 1 y 2. Miren esta, por ejemplo, ya no se hizo con filas, sino se hizo con columnas. ¿Ya? Dividimos la columna de la derecha entera y la otra se divide en 2. Entonces tenemos aquí una nueva proporción áurea en el cual el personaje principal está en el encuadre de la izquierda abajo. Súper, súper bonito. Aquí es lo mismo prácticamente, ¿no? También acá, 1 y 2. Muchas veces solamente pensamos en el encuadre de 2 lados y no dividimos el segundo encuadre, por ejemplo, el segundo cuadrante en 2. Miren lo que puede darte, ¿no? Este tipo de ejemplos. Miren el de acá, imagino que es una escena de Lord of the Rings, no recuerdo. Este es el anillo, creo, ¿no? Pero miren qué bonito se ve. Toda la parte de arriba para la parte del, digamos, para el paisaje,
personaje y objeto en este caso. Súper, súper bien. Lindo plano. Hacer un plano como este va a ser complicadísimo. Puedo ya, a diferencia del simétrico, que únicamente prácticamente dividías en dos, acá en cambio puedo jugar con el punto de fuga. Aquí debo usar obviamente un ojo de, no un ojo de pestel, es un gran angular para que pueda yo ver justamente las líneas de movimiento o de formación, las líneas de fuga. En este caso todo, tanto el final, las esquinas como los medios, llegan en este caso a la cabeza de este personaje. Ya en The Shining, que lo hemos visto mucho como ejemplo aquí, lo mismo, las niñas están justo en el medio de todos los puntos de fuga del plano, del cuadrado, ¿no? No es cuadrado, perdón, del rectángulo del cuadro, del film. Y este me encanta, movimiento. Ya puedo también usar una línea de fuga, no para hacer algo simétrico como estas dos, sino más bien algo completamente, en cambio, que yo diría que tiene movimiento. Ya vean esta línea, cómo dirige absolutamente todos los elementos importantes. Ya, bueno, puedes también ponerte a pensar, eso también puede ser una ley de tercios, ¿verdad? Aunque la ley de tercios me daría por acá el principal. Miren el movimiento que causa. Este realmente es uno de los planos más chéveres que he visto ahorita aquí. Y trazando únicamente una línea, un punto de fuga en base a la línea de acción. Súper. La mirada también es una línea que crea acción. Este plano es muy chévere. Este es también de la película Old Boy. Bien. El etalonaje. El etalonaje es la corrección de color. Es lo que yo defino como resultado final de mi obra. Yo les he mostrado muchos planos en los cuales, por ejemplo, los he producido, tal vez para que se vean cálidos, pero al final en postproducción se definió y se cambió, se hicieron fríos. Ya normalmente, y esto es un trabajo por eso en equipo, yo debo producir para poder mandar todo a un solo estilo. Por eso incluso ya en las próximas clases vamos a ver lo que es el libro de estilo y cómo se trabaja para eso. Yo necesito entonces, obviamente, producir para llegar a un estilo, pero créanme que al final puede cambiar todo en postproducción. Ya, lo ideal, insisto, es que yo, si voy a grabar en cálido, edite y haga una corrección de color en cálido, ¿no? Pero hay momentos en los cuales pueden cambiar. El hecho es que yo en el etalonaje, en la corrección de color, defino el acabado final. En la luz, vamos a aprender esto también en edición, nos va a permitir la clave zonal, recuerden, zona alta, baja o media, como el contraste. ¿Sí? Mucho contraste, medio o poco. En el color decidimos el tono, podemos teñir las sombras o las iluminaciones, las altas luces de ciertos colores, ya, o definir la saturación. Las sombras pueden teñirse de colores fríos y las altas luces pueden ser cálidas o los medios cálidos y te va a dar un estilo. Al contrario, puede darme otro estilo. Uso verdes, uso rojo. Bueno, mucho Navidad, pero puedo mezclar, ¿ya? O puedo llegar a tonos, uno más frío y otro menos frío en los medios, por ejemplo, ¿ya? Y hay otro tipo de herramientas que ustedes van a poder usar para llegar a lo que es el etalonaje, el resultado final de tu plano, de tu historia, de tu película, ¿no? Eso es lo que tú defines al final. Lo último que tú haces es la corrección de color. Ya en este caso, por ejemplo, analizando lo que ya hemos aprendido y hemos visto, ya tengo aquí una zona media, no hay mucho contraste porque no llega a los blancos puros, sí hay negros, pero no llega a los blancos puros. Yo diría que es un contraste medio y está completamente orientado a los sepias. Te da un color cálido, digamos, pero también triste, saturado, que obviamente indica aquí lo que está pasando. Están unos presos haciendo trabajos forzados. Película O Brothers se llama la película. Ya, Slumdog Millionaire de Anthony Don Mantle, que es el director de fotografía, en cambio era una película orientada en la India y estos niños pobres en la basura. Sin embargo, la saturación y el contraste te da mucha vida, ¿no? Mucha vitalidad. A pesar de que está en un estado, digamos, económico medio turro,
no les va muy bien en muchas cosas, se nota que son a veces bastante felices. Entonces, hay mucha vida en estos colores. 300 de editor de fotografía Larry Funk. En cambio, aquí sí contrastó, nos fuimos para la zona oscura, ¿verdad? No hay blanco, todo es completamente cálido, de saturación en los rostros y en las pieles, ya, pero todo orientado a los cálidos. El contraste, esto obviamente lo que trata es asemejarse un poco más al cómic y, bueno, obviamente lo logra. Esta es una de las películas más bonitas visualmente que uno puede, bueno, en esa época también ver, ¿no? Fue la verdad que a mí me encantó la película y los efectos visuales, la edición, el montaje, fue bastante revolucionario, digamos, un poco para esa época. De esta forma, terminamos esta clase. Hemos recordado muchos elementos, muchos términos que tal vez no los hemos visto de la forma en la cual las vimos hoy, que fue más orientado a la parte narrativa, a la parte expresiva, a la parte artística. No hemos sido muy técnicos hasta ahora y nos vamos a poner ahora un poco menos técnicos y más artísticos, porque lo que se viene es el libro de estilos, ¿okay? Así que pilas con esto y nos vemos en la siguiente clase. Gracias a todos, hasta luego.